Buenos días, queridos alumnos. Hoy viernes 9 de octubre del 2020, mes ya hemos pasado la primera semana, la primera mitad de semana, estamos culminando la segunda mitad, la segunda semana. Y bueno, cerramos una semana con otras expectativas, con otras miras. Se acaba el año, hay trabajo por hacer, aún hay mucho trabajo, pero queridos alumnos, no se rindan, sigan adelante, esfuércense cada día más, no lo están haciendo mal, lo están haciendo muy bien. Veo que están poniéndole ganas, la mayoría, algunos quizás por X motivos económicos, de salud, solo Dios sabe. Espero que se puedan volver a nivelar. Ese es mi deseo, ese es lo que yo les puedo desear por ahora, ¿no? Bien, chicos, vamos a empezar con un nuevo tema hoy día. Hoy día vamos a hablar de dónde estamos parados, sobre qué estamos parados, dónde nos paramos. Cuando a veces dice, oye, si no sabe ni dónde está parado, dice, no sabe ni dónde está parado. Hay apellidos parados, pero hoy día no vamos a hablar de estar parado. Hoy vamos a hablar sobre qué nosotros estamos, sobre qué nos sostenemos, qué cosa es lo que nos sostiene a nosotros. Y es una capa, no delgada, pero es una capa que tiene un cierto espesor que nos permite mantenernos firmes. Sobre esa capa edificamos nuestras casas. Sobre esa capa nosotros nos desplazamos. Y hay un montón de cosas más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del suelo. Hoy vamos a hablar del suelo. ¿Qué cosa es el suelo? ¿Qué viene a ser el suelo? Entonces, ¿cómo está compuesto el suelo? Entonces, sabemos que el suelo es una capa sólida, de material sólido, que nos permite sobre ella desarrollar una serie de funciones. Porque el suelo nos cumple ciertas funciones, presenta ciertas características y presenta ciertas composiciones. Ese es el suelo, que nos permite desarrollar una serie de actividades sobre él. De no existir el suelo, un suelo sólido, rocoso o arenoso, pero es un suelo sólido, seríamos como los demás planetas que no tienen dónde aterrizar. El suelo significa que tenemos gravedad, que todo lo que cae, todo lo que sube, tiene que caer. Entonces, hablemos de la composición del suelo. ¿Cómo está formado el suelo? A ver, me traslado para acá. Correcto. Entonces, al trasladarme para acá, entonces voy explicándoles cómo está conformado el suelo. ¿Ok? ¿Correcto? Ya. Composición del suelo. Aquí. ¿Cómo está compuesto el suelo? Dice, está compuesto por fragmentos de rocas y minerales, ¿ya? Todos los suelos contienen fragmentos de rocas, ¿ya? Grandes, pequeños, medianos, dependiendo de la proporción, todos contienen fragmentos de rocas, ¿ya? Pero estos fragmentos no son suficientes, ¿ya? No son suficientes fragmentos. Entonces, para que sea considerado suelo, no solamente tiene que estar hecho de rocas, ¿ya? Si, por ejemplo, si tú vas por un desierto arenoso, eso no está compuesto, todo el suelo no está compuesto en todo el mundo, no todo es arenilla, ¿no? Entonces, hay ciertos diferentes tipos de materiales que conforman el suelo, ¿ya?
porque el suelo va hasta los fondos marinos, ojo, debajo del mar también hay suelo marino, también tiene composiciones. La luna también tiene suelo, a pesar que en la luna no hay gravedad, pero ¿qué? Hay una superficie rocosa, sólida, que ha permitido que los primeros hombres que viajaron puedan llegar a aterrizar o alunizar y poder estudiar qué contiene la luna, ¿no? Entonces, esta composición, todo esta que cubre o que rodea toda la Tierra, se le conoce como manto, ¿ya? Se le conoce como manto, se le conoce como manto. Mientras va hablando el vendedor, tomo mi café. Listo, ya pasó. Ahora, entonces, la composición son de fragmentos de rocas y minerales en cierta proporción. Solo en cierta proporción, no es todo el suelo. Lo otro es materia orgánica, ¿ya? Ahora, los fragmentos de rocas y minerales, ¿de qué? ¿Cómo? ¿De dónde vinieron? Miren, aquí en la Tierra, hace miles de años, y si dicen millones de años, han caído meteoritos. Siempre han caído meteoritos. Y esos meteoritos también han formado parte del suelo. ¿Ya? Fragmentos de rocas, minerales, son producto de la meteorización de la roca madre. Sus materiales gruesos se denominan la grava, materiales gruesos. Los de tamaño medio se le conoce como arena y los de tamaño fino, arcilla. Se conoce como arcilla. Entonces, los fragmentos de rocas y minerales son producto de la meteorización. Miren, también aquí, cuando hablamos de, por ejemplo, de fragmentos de rocas, ¿por qué a Arequipa le llaman la ciudad blanca? Ustedes saben que Arequipa tiene volcanes, ¿sí o no? Tiene el Misti, es el más grande, el Chachán y el Pichu Pichu. Hay otro volcán de Ampato, donde encontraron la momia. Entonces, hay esos volcanes, antes de que el hombre pueda poblar y llegar a la tierra, hicieron erupción. Y el magma, ¿qué cosa es? No es otra cosa que roca derretida, el magma. Al salir ese magma del volcán, esa lava, entonces la lava a esa roca derretida, que está en estado líquido, al contacto con el agua se solidifica, ¿no? Entonces las explosiones volcánicas expulsaron grandes cenizas, rocas, todo lo que ha salido ya ha caído sobre esa ciudad, y esas piedras, más la ceniza que se mezclaron, se hicieron blancas. Y con eso han construido esa ciudad los antiguos pobladores. Por eso le llamaron la ciudad blanca, ¿no? Eso es por decir nomás, un fragmento, una reseña histórica. Ahora, la materia orgánica. La materia orgánica es todo lo que tiene vida. Las rocas y minerales no tienen vida, pero la materia orgánica sí tiene vida. ¿A quiénes nos referimos con materia orgánica? A las bacterias que están en el suelo, hongos que están en el suelo, ¿ya? Restos de pequeños animales que están ahí descompuestos, que están en el suelo. Entonces, restos de hojas, ramas, excrementos, etcétera, etcétera, etcétera. El humus, ¿no? Todo eso viene a ser materia orgánica descompuesta. Los organismos como las bacterias y hongos se encargan de descomponer y formar el humus, que es muy rico para los suelos agrícolas. ¿Ya? Ahora, en cuanto al aire, bueno, no todo el suelo es superficie compacta. Hay pequeños espacios de aire en los suelos. Hay pequeños espacios de aire, por lo cual
el aire también ocupa un porcentaje en los suelos, forman parte de los suelos. El agua. El agua también ocupa parte de los espacios dejados, ¿ya? Por los materiales sólidos. El agua. No solamente agua, sino otros líquidos como el petróleo. ¿De dónde creen que extraen el petróleo? Del mar, profe, porque he visto plataformas. Oye, no es que meten una manguera y succionan petróleo porque está en el mar ahí, no. Tienen que perforar el suelo marino, porque ahí hay petróleo. Igual, aquí en el Perú y en otros países, para encontrar petróleo tienen que perforar el suelo, el subsuelo, ¿no? Las diferentes capas para llegar a la veta y extraer ese líquido conocido como el oro negro llamado petróleo. ¿Qué, profe? ¿Cómo puede estar ahí emposado? Uf, eso tiene su historia, en la época de los grandes dinosaurios que murieron enterrados, se descompusieron, se descomponieron y luego sus huesos se petrificaron y bueno, y así. Pasó todo un proceso hasta que se convirtió en un líquido aceitoso de color negro, por eso se llama petróleo. Petros, piedra, óleo significa aceite. Listo, entonces el agua es un líquido que forma parte del suelo. El petróleo también, pero no en cantidades como el agua. El agua, si no, imagínense los pozos que cavan y encuentran bastante agua. Ahora, proporción en que se encuentra el suelo. A ver, de todo lo que he mencionado, rocas, minerales, materia orgánica, aire, agua, vamos a ver el porcentaje. ¿Ya? Lo que más conforma el suelo en un 45% son minerales y rocas. ¿Ya? Minerales y rocas es lo que más conforma en un 45%. Empates, 25% de aire y 25% de agua. Y solamente un 5% es de materia orgánica. Entonces, el suelo está compuesto por todo lo que ustedes pueden ver acá. Para empezar, ahora nos dirigimos hacia otro sector. Para ello voy a cambiarme de lugar, si me lo permiten. Voy a pasar a otro. ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Qué dicen, chicos? Hablen. Queda. Chévere. Muy bien, queda. ¿Ya está? Ok, correcto. Ahora pasamos. Vamos a poner un poquito más acá. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que es las características del suelo. Las características. ¿Ya? Entonces, ¿qué vienen a ser las características? Vamos a ver qué es lo que caracteriza al suelo. O sea, ¿qué características se utilizan más para diferenciar unos suelos de otros? ¿Cuáles son esas características? Primero la textura y luego el perfil. Vamos a ver la textura, ¿ya? Cuando hablamos de textura, agarras el suelo, hay diferentes tipos de suelos, ¿no? Entonces, tú agarras y coges, lo palpas, lo sientes, metes tu dedo y vas sintiendo el tipo de suelo, se llama la textura. ¿De qué depende? Del tamaño de partículas que contiene, ¿ya? Depende del tamaño de partículas. Te vas a Huacachina y coges la arena, se deshace en tus manos, no se desvanece, sino que chorrea por tus manos, casi como agua. ¿Sí? ¿No? Claro, correcto. Entonces ahí vas viendo la textura, el tamaño de las partículas minerales que lo componen. ¿Ya? Entonces, ahora si te vas al bosque de piedras, vas a coger ese suelo, es duro, roca, grava. Entonces ahí depende de la textura. ¿Ya? Depende del tamaño de las partículas minerales que lo van componiendo, que lo componen. Listo. Entonces, según la textura, hay suelos arenosos, suelos en la playa, cuando vas, ¿no? Parte de la playa que es arena, la arena del mar. Hay suelos arcillosos y hay suelos francos.
cuando dice arenosos, predominan partículas de tamaño grueso, porosos, porque dejan pasar el agua fácilmente, pero no se retienen poca agua, no retienen mucha agua, ¿ya? Si, por ejemplo, la arena del mar, eso tú vas echando y se filtra rápido, no retiene, rápido se filtra, entonces no retiene mucha agua, ¿ya? Y no retiene mucha agua. Los otros suelos arcillosos, son más finos todavía las partículas, son poco porosos. Entonces, estos están secos, son duros, agrietados, son suelos difíciles de cultivar, ¿no? Esos son los suelos arcillosos. Los suelos francos tienen un equilibrio entre partículas gruesas y más finas. Estos son los que mantienen humus, la materia orgánica. Estos son los que retienen también el agua. Entonces siempre paran húmedos y a esto se le conoce como suelos fértiles aptos para la agricultura. ¿Ya? Los suelos francos. El perfil del suelo. Cuando hablo de perfil no es que me pongo de perfil. Cuando hablamos de perfil del suelo, viene a ser la sección que se vería al... Vamos a ver, si tú cortas el suelo, ya pasó un pedazo, y supongamos que agarramos un pedazo de terreno y lo cortamos, ¿no? Y veríamos desde la superficie hasta el sustrato más bajo, que es el sustrato rocoso. Entonces, podemos observar eso. Por ejemplo, cuando construyen las carreteras. Para construir las carreteras en los cerros, cortan pedazos ¿no? Tienen que cavar y ahí se puede ver los niveles, los sustratos. Se puede observar las capas, los colores, los diferentes aspectos. Entonces, cuando tú ves eso se le llama como horizonte, ¿ya? El horizonte, cuando va variando el color, el grosor. Entonces, tenemos el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y la roca madre. ¿Por dónde comienza? Por el horizonte O, que es la que está conformada de materia orgánica que está en descomposición. ¿Ya? El horizonte O es la primera capa. ¿Ya? Pues lo que mayormente produce, lo que se puede sembrar, la parte fértil. Luego tenemos el horizonte A. El horizonte A, o también se le conoce como de lixiviación, ¿ya? Esta contiene material mineral mezclada con humus. ¿Ya? Esto se va disminuyendo a medida que se va profundizando más. ¿Ya? Luego tenemos el horizonte B. El horizonte B, o también de precipitación, esto está compuesto casi exclusivamente por mineral, ¿ya? Porque se concentran minerales disueltos. Esos minerales disueltos, ¿de dónde proceden? Del horizonte A. El horizonte C. El horizonte C son compuestos por materias alteradas. ¿Ya? Estas materias alteradas que provienen ¿de dónde? De la roca madre. Materias alteradas que provienen de la roca madre. ¿Ya? Están juntos, casi mezcladas. Y por último tenemos a la roca madre, que la roca madre contiene productos no meteorizados. Lo último, la roca madre, la parte del fondo ya, el fondo, lo más duro. Caliche, que le llaman el caliche. Ahí pueden encontrar oro, minerales, cobre, zinc. Cuando explotan, pues las mineras, ¿qué hacen? Perforan, las perforadoras son unas torres inmensas, colocan los explosivos, ¡pum!, hacen volar, y al fondo se encuentra la veta de oro, de hierro, de cobre, de zinc, depende de lo que puedan extraer, ¿no? Listo. Ahora pasamos a las funciones del suelo. Un ratito, voy a ampliar un poquito.
Voy a ampliar y le voy a... Vamos a poner... Ahora sí. Funciones del suelo. Los suelos, las funciones del suelo, bueno, los suelos cumplen unas funciones claves en nuestro ecosistema. Son funciones importantes. Los suelos pues, hacen que nuestra vida cotidiana continúe en nuestro planeta. Son muy importantes. Acá solamente he mencionado 4 nomás de estos, pero son varios, ¿ya? Gracias al suelo la vida en la Tierra se sigue desarrollando. En el 2015 declararon como el año internacional de los suelos por la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces son Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según sus siglas se llama la FAO, según sus iniciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué sirve? Sirve como producción de vegetación. Es cierto, puesto que en los suelos se puede cultivar, se puede sembrar todo tipo de vegetación, puede crecer de manera natural todo tipo de vegetación. Todo tipo de vegetación. Dependiendo del clima, dependiendo del tipo de suelo, la temperatura y todo lo demás. Pero en fin, al cabo es suelo. Y ahí produce todo tipo de vegetación. Plantas medicinales, comestibles, árboles madereros, pastos, para los animales. Hasta siembran coca y una serie de cosas más para otras cosas, ¿no? Para fines oscuros. Combate el cambio climático. El suelo combate el cambio climático, ¿ya? Por su papel clave en el ciclo del carbono. Cumple un papel muy importante en el ciclo del carbono. Por eso almacena dióxido de carbono. Imagínense, el suelo almacena, también absorbe dióxido de carbono. Si no, todo el dióxido de carbono, ¿cómo estaría por la atmósfera? ¿No? Así que ayuda. Provee materiales de construcción. ¿De dónde creen que sacan la arena, el ripio, la grava, arenilla? ¿De dónde creen? Del suelo. Para proveer. ¿De dónde sacan el hierro para transformarlos en varillas, fierros para construir? Del suelo, el hierro. Entonces nos provee materiales de construcción para el progreso. Produce almacén de carbonos, ya les dije. Cuando dice que produce almacén de carbonos, quiere decir que nos permite combatir el cambio climático para regular el clima. Recicla los nutrientes. Gracias al suelo hay hábitat. Si no existiese el suelo, no existiese hábitat para los animales. Es el hábitat de muchos seres vivos. El suelo es el hábitat de muchos seres vivos, ¿no? Es una herencia cultural. Machu Picchu, santuario histórico. Y así otro tipo de lugares también. ¿Se encuentra combustible? Sí, el petróleo. ¿Es alimento para los animales? Por supuesto. El suelo cumple una serie de funciones muy importantes que tenemos que cuidarlo. Si nos dicen, cuiden el agua, cuidemos el agua, cuidemos los suelos, cuidemos el aire, cuidémoslo pues, cuidémoslo. No seamos irresponsables. Chicos, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado y que esperemos que quede conciencia en cada uno de ustedes. Nos vemos. Hasta la vista. Chao, baby. Dios los bendiga. Chao. Bye.